Bueno, hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Bueno, quería sentir en el corazón hablar de este tema porque ya hace rato que vengo hablando de este tema y voy escuchando en varios hermanos que mucha gente cristiana que habla de lo mismo, pero a veces no sabe de qué se tratan las cosas, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando con esta pandemia, con esta epidemia que hay en todo el mundo y que nos azota también acá en nuestro país, y veo que todos hablan, a veces hablan del nuevo orden mundial o hablan de lo que está por venir, pero en realidad no saben muy bien de qué se trata y no saben por qué, ni para qué, ni dónde, para dónde va todo esto. Entonces yo quería hablar de este tema, me interesó y quería hablarlo, y si ustedes me permiten, ustedes busquen después en el libro de Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, en el capítulo, acá tengo otra Biblia, en el capítulo 13, versículo 1 en adelante. Y bueno, vamos a hablar sobre el nuevo orden mundial. Y bueno, en estos últimos tiempos no, va a ser un mundo de cambios, en todo sentido, sobre todo en el mundo espiritual, en lo económico, político, familiar, etcétera. ¿Cuál es la actitud del creyente, del Hijo de Dios, de nosotros? Mi actitud, la de todos, creyente. ¿Cómo podemos reconocer todo esto del nuevo orden mundial que muchas iglesias niegan o no quieren hablar del tema porque a lo mejor algunos miembros se enojan o se asustan o no entienden o tal vez tampoco les interesa o no quieren saber nada? A lo mejor muchos dicen, por ejemplo, bueno, que sea lo que Dios quiera, pero en realidad hay que saber, es importante saber. Y quiero que lean en el capítulo 13, acá lo busqué, lo voy a leer yo. Y dice, capítulo 13, Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Y del mar vi que subía una bestia, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos había 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. El dragón, estamos hablando del diablo, Satanás. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado la autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada una boca que hablaba grandezas y blasfemia, y le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses. 42 meses equivale a 1260 días, o que en su equivalente serían 3 años y medio. Acuérdense que en el nuevo orden mundial eso va a ser durante la tribulación, la gran tribulación. Y la gran tribulación, quiero aclarar, es un periodo de 7 años y medio, y en los cuales se dividen 3 años y medio y 3 años y medio. Entonces, 3 años y medio equivale a 42 meses, 1260 días, para que sepan. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo a los que moran en el cielo. Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Los santos son todos aquellos que creemos en Cristo Jesús. También le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación, y la adoración todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Se refiere a Cristo que murió en la cruz. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno ha de ser llevado a cautividad o a cautividad, será llevado. Si alguno ha de ser muerto a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Y vi también otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia delante de ellos.
y hace que la tierra y los que habitan en ella adoren a la primera bestia cuya herida de muerte fue sanada. Y obra grandes prodigios, de manera tal que hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres, y engaña a los que moran en la tierra por medio de las señales que le fue concedido hacer en presencia de la bestia, ordenando a los que moran en la tierra hacer una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y revivió. Y le fue dado infundir aliento a la imagen de la bestia. Hicieron hablar a la imagen de la bestia. Hicieron que fueran muertos cuantos no adoran la imagen de la bestia. Y lo que estamos hablando de que va a haber persecución por aquellos que no adoran a la bestia. Y hace que a todos, a pequeños y grandes, a ricos y pobres, a libres y esclavos, les pongan una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tiene la marca, el nombre de la bestia o el nombre de su nombre, el número de su nombre, perdón. Aquí está la sabiduría. El que tiene entendimiento deduzca el número de la bestia, porque es número de hombre. Su número es 666. 666. La bestia, para que entienda, es el anticristo, esa es la bestia. Y la segunda bestia es el falso profeta. Más adelante lo hablo, pero es para ya darles un bosquejo de lo que se trata. Acá yo hice apuntes de lo que estoy hablando, porque es mucho para hablar y me voy a olvidar. Entonces algunas cosas les voy a decir primero y otras les voy a decir después. Entonces, para no confundir o para no decir una cosa después cuando tiene que ir primero, yo me fui anotando los versículos y voy explicando. En toda la historia, nosotros los humanos hemos conocido diferentes sistemas de gobierno. En el principio estaba la teocracia, en su tiempo hermoso Dios como gobernante y el pueblo obedecía. Luego surgió la monarquía. Estaba el rey y cuando éste moría le sucedía el hijo y así era. El mundo ha conocido la teocracia, monarquía, democracia, el comunismo, el capitalismo, gobierno de derecha, gobierno de centro, gobierno de izquierda, gobierno comunista, socialista, muchas formas de llevar este mundo por distintos caminos. Ahora, se habla de otro tipo de gobierno. Estoy hablando del nuevo orden mundial. Y este tiene un poco de todo, de lo que les mencioné, pero también es un sistema completamente nuevo. El hombre nunca ha visto este sistema de gobierno y se levantará del antiguo territorio del Imperio Romano. Este imperio conquistó casi todo el territorio europeo, parte del norte de África y Oriente Medio y ese antiguo territorio enorme. La Biblia nos enseña que se levantará un nuevo orden mundial. Ustedes lo habrán escuchado no este año. ¿Se acuerdan antes que venga Macri a Cristina? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado decir? Estamos esperando el nuevo orden mundial. Y el Papa, este Papa que tenemos ahora, allá en el Vaticano, ¿cuántas veces dijo? Necesitamos un nuevo orden mundial. Cuando él ve todo el caos y todo lo que está pasando en el mundo. Entonces el mismo Papa está pidiendo el nuevo orden mundial. Obvio, no está con Dios. Cristina tampoco. Y entonces se levantará un nuevo orden mundial. Se levantará un gobernante que no sabemos su nombre, pero la Biblia nos brinda mucha información de esta persona. No es un monstruo, porque muchos dicen la bestia, pero no es un monstruo. Ni tampoco alguien de la mitología, sino es un hombre de carne y hueso, con padres, con genealogía, con lugar de nacimiento, etc. Y no es lo que muestra Hollywood, que pareciera que la mujer se acostó con Satanás y no sé si nació un hombre o un demonio. No. Es un ser humano de carne y hueso. El anticristo es nombrado por el apóstol Juan solamente, y es alguien que se opone a Cristo. Quiere ocupar, por eso dice anticristo, quiere ocupar el lugar de Cristo, porque el anticristo no será un ateo. ¿Entienden ustedes? No es un ateo. Satanás no es tonto. Satanás sabe perfectamente lo que lo espiritual
al hombre le tira las cosas espirituales. Aunque no cumpla con nada, pero le tira. O todo lo que es oscuro, todo lo que es lo que está fuera de nuestra dimensión de carne y hueso. El anticristo no será un ateo, sino que será un ser humano que caerá en lo más bajo que puede caer un ser humano, en la egolatría, pretender recibir adoración como si fuera Dios. El anticristo será una persona que al principio respetará todos los cultos, todas las religiones, todo vale, no hay problema, pero después el anticristo pega un cambio, ¿entienden? Pega un cambio. El anticristo, que en el Antiguo Testamento se le llama Gog, G-O-G, en el libro de Ezequiel, Satanás es un imitador de todas las cosas. Llama a este personaje Gog, G-O-G. Y es un nombre que la primera y la última letra es la G. Y suma 3, que es la G, la O 6 y la G de vuelta 3. Es un múltiplo de 666, que en total da 66 en total. Al igual que David empieza con la D y termina con la D. El anticristo lo que hace es imitar a ese futuro rey descendiente de la casa de David, ungiendo y dando respaldo político a esta persona con poder ilimitado. En Kurdistán, allá por el Asia, hay una ciudad con un lujo incomparable que se llama Astana. Yo no lo sabía, lo aprendí ahora. Lo aprendí ahora. Muchos de los competidores ciclistas llevan como sponsor el nombre de Astana. Astana fue fundada por los Illuminati, por las logias mesiánicas. Todos los edificios y de lo que hay en la ciudad tiene símbolo de los Illuminati y los masónicos. Bueno, Cristina es Illuminati, Macri también. Los Illuminati son personas como gobernantes, políticos, poderosos, artistas, y son personas adoradores del diablo, de Satanás. Son personas que se mueven en las sombras. En Israel hay una cueva, es la famosa cueva de Sedequía. Y se llama así porque cuando el rey Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén, Sedequía era el rey, y este huyó de miedo, huyó por esa cueva. Y al final de la cueva, en el valle de Jericó, lo alcanzaron, los agarraron los soldados, y le sacaron los ojos, y lo llevaron cautivo a Babilonia, en Irak. En esa cueva de Sedequía, de vez en cuando los Illuminati y los masones se reúnen para hacer rituales. El presidente de los Illuminati y los masones ¿saben quién es? Rockefeller, el multimillonario. Creo que ya falleció, pero están los parientes, ¿no? Toda la descendencia. Y en esa cueva se reúnen más de los de más alta graduación, porque los masones se dividen tienen como los militares que tienen rangos, bueno, nivel 33, y hace todo tipo de ritos y ceremonias. Y ellos dicen que allí donde, en ese lugar, Satanás tiene su trono. No se olviden que Satanás no es un personaje omnipotente que puede estar en todos lados al mismo tiempo. No puede estar en varios lugares. Se mueve en el mundo espiritual de la sombra, pero no es omnipotente. Eso es un atributo divino que solamente lo tiene Dios, nuestro creador, Yahweh. Entonces, en ese lugar donde se presenta en la forma de macho cabrío, y así es como da las órdenes para las cosas que tiene que hacer, que se tiene que hacer en el mundo. A muchos no les gusta esto que estoy hablando y les suena raro, porque nosotros no podemos ver con nuestros ojos de carne el mundo espiritual, y es tan real como el mundo natural que constantemente estamos viendo. El mundo espiritual es invisible, pero real. Los demonios existen, Dios existe,
los ángeles existen, todo el mundo espiritual es tan real como el mundo carnal que vemos todos los días, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Estoy hablando palabra de la Biblia. Satanás es el príncipe de la potestad del aire, que se mueve a una velocidad abismal en la atmósfera, y en ese lugar es donde Satanás tiene ahora su trono. Cuando el Señor le habla a la iglesia, Él dice: aguanten, resistan al diablo, porque yo sé de dónde vienen ustedes, de dónde Satanás tiene su trono. Allí en la ciudad de Jerusalén, donde se mueve, porque sabe que la ciudad de Jerusalén es la ciudad más importante del mundo. Es la ciudad donde el Señor Jesucristo pasó la última de su vida. Es la ciudad donde instituyó la Santa Cena, el pan y el vino. Es el lugar donde murió, es el lugar donde resucitó, es el lugar donde el Pentecostés, el Espíritu Santo, descendió en forma de lengua. Es el lugar donde Zacarías dice que él volverá y pondrá sus pies en el monte de los olivos, y de allí gobernará a las naciones. Luego de la gran tribulación estoy hablando, en el lugar donde todo ojo lo verá y toda rodilla se doblará. Todos nos doblaremos nuestras rodillas. Es el lugar donde vendrán los dos testigos del Apocalipsis a predicar a los judíos, a los hebreos. y bueno, y tendrá su sede de gobierno. Es un lugar que se hará de noche y de día, pero también es un lugar donde Satanás tiene puestos sus ojos. El anticristo, el cuerno pequeño, el hombre de pecado o el hijo de perdición, el inicuo, esta persona cruel y despiadada, tendrá 3 años y medio en un poder impresionante que no nos podemos imaginar. Esta es la última oportunidad que Dios le da a Satanás, que Satanás tiene para destruir a las naciones, para engañar al ser humano. Esta es la última, por eso hay que leer la Biblia, para que no nos engañen. No es que tenés que creer todo lo que te dicen, lee la palabra de Dios, ahí está todo. Ahí está todo lo que tenés que saber para conocer a tu enemigo y para saber lo que Dios quiere de nosotros. Solamente humildad y obediencia. Esta es la última oportunidad que tiene esta persona por hurtar, matar, robar y destruir. Entonces, si viene un sistema de gobierno nunca visto, este falso Cristo hará alianza, pacto y tendrá el respaldo económico y espiritual de un ente espiritual, de una organización que la Biblia la llama, ustedes la habrán escuchado, la gran ramera, la gran Babilonia. ¿Y quién es esta gran Babilonia? La Biblia dice que el libro de Apocalipsis, esta gran ramera Babilonia, la madre de las rameras, ha contaminado a toda la tierra. Eso lo podemos leer, en Apocalipsis 17:1. Cuando habla de agua se refiere a pueblos, naciones, muchedumbre. Esa es la interpretación de muchas aguas. Cuando nombra el desierto se refiere al lugar cuando Dios nos habla en soledad, en la calma, cuando estamos tranquilos, en paz, ahí Dios nos habla. Cuando oramos. La mujer sentada y vestida de escarlata es una institución religiosa. ¿Van entendiendo a qué me refiero? ¿A qué institución religiosa estoy hablando? No hace falta que diga mucho, ¿no? No son los budistas, no son los hinduistas, no son los musulmanes. No hace falta que lo diga. Creo que se dan cuenta de qué institución estoy hablando. ¿Cuál es el hombre que con solo levantar el pulgar se llena la plaza de personas? Decir, o ir a África, Arabia, a la China, a Estados Unidos, etc. Y a cualquier país de la tierra, él es el hombre que más poder de convocatoria tiene, que nadie y los reyes de la tierra le tienen que besar las manos. Más claro,
es fácil entender de quién estoy hablando, ¿no es cierto? Es la gran ciudad donde la ramera tiene su sede y está en medio de los reyes. ¿Y cuál es la ciudad que al escribir el libro del Apocalipsis reinaba sobre toda la tierra? El anticristo se basará en la fuerza y respaldo que esta institución religiosa le dará. Será carne y uña en los últimos tiempos. Este anticristo no podrá hacer lo que se le da la gana. Tiene un periodo. Dios le permite, tiene poder, pero no todo el poder. Dios le permite que le actúe, lo deja actuar, lo deja hacer todo lo desastre y todas las cosas que va a hacer, porque tiene un periodo corto de tiempo para llevar a cabo su plan maléfico, que consiste primero en destruir el Estado de Israel. Eso es lo primero, la primera obsesión, destruir, borrar del mapa a Israel. Siempre hubo esa obsesión con los judíos, el judío o los judíos. Es el chivo expiatorio de la historia. Ustedes ven la tele, miramos la televisión y siempre vemos, y le echan la culpa a todo Israel. Caen bombas, destruyen, se pelean, hay represalia, y la culpa de quién es? De Israel, de los judíos. Entonces, cada vez que hay guerra, le echan la culpa a los judíos. Con la caída de Alemania, le echaron la culpa a los judíos, la caída de la economía. Siempre pensaron que eran los judíos los culpables de lo que le pasaba al país. Israel es un país que apenas se ve en el mapa, tiene 22 kilómetros cuadrados. Y muchos dicen que si Israel no existiera, se acabarían todos los problemas del mundo. Pero la Primera y Segunda Guerra Mundial no existía Israel, porque Israel vino después. Existía como nación, estaban las personas, pero no era territorio, no existía Israel, no tenía un territorio, un lugar, no era un país todavía. Entonces, hay un montón de libros que son anticristianos, que dicen que si no existiera Israel, si se arrasara por completo a ese país, el mundo sería otra cosa y habría paz. Es una mentira de Satanás. Entonces los judíos son el chivo expiatorio, como que todos les echan la culpa a ellos de lo que está pasando en el mundo. Pero todo lo que pasa en el mundo es porque Dios permite, le da lugar, porque después Dios va a actuar en consecuencia. Entonces, el primer objetivo del anticristo es ganarse la confianza del Estado de Israel. Los va a engañar, se los va a ganar. Obvio que él no le va a decir que es el anticristo. ¿Y cómo lo hace? Para que en un tiempo corto Israel apoye al anticristo, ciegos y engañados. Ellos creerán que este impostor vestido de cordero, pero habla como dragón, es el Mesías, y lo apoyarán por un tiempo corto, de 3 años y medio. Como dije hace un rato, son 42 meses o 1260 días. Recuerden que la gran tribulación son 7 años humanos, pero él va a estar actuando 3 años y medio, los últimos 3 años y medio. Y lo van a apoyar porque esta persona que gobernará el mundo con el poder de Satanás, porque el dragón le da el poder al anticristo, le va a hacer cumplir el sueño que todo judío tuvo. Siempre los judíos en cualquier parte del mundo que están, siempre tuvieron ese sueño hasta la muerte. Siempre soñaron la reconstrucción del templo de Jerusalén, destruido en el año 70 por los romanos, por el Imperio Romano. El Imperio Romano fue el imperio más cruel. Se reconstruirá en el templo de Jerusalén a través de un pacto que hará. El anticristo va a hacer un pacto con árabes judíos. Los romanos arrasaron Israel y le cambiaron el nombre a Israel, porque ellos querían cortar toda conexión con los judíos. Le pusieron Palestina, para que nunca más nadie se acordara que hubo una ciudad llamada Jerusalén. Esta ciudad tuvo que soportar 7 guerras. Ningún país batalló con tanto y ha tenido que luchar hasta con 14 países a la vez, es decir, 14 naciones. Recuerden, vieron que yo hace un ratito dije que en la Primera y Segunda Guerra Mundial todavía no existía Israel. No existía. Bueno, Israel tuvo su nacimiento como territorio, que tenía un espacio que Dios se lo dio, porque está en la Biblia escrito, que está justo en el centro geográfico de la tierra, rodeado por todas naciones musulmanas. Bueno, Israel nació el 14 de mayo de 1948. Bueno,
otro día voy a contar cómo y por qué y cómo fue todo eso. Ahora vamos a hablar de otro tema. Pero nació el 14 de mayo de 1948. Se fundó la ciudad con su capital Tel Aviv. Y se han unido por tierra, por mar y por aire para destruir a esta gente. Y en esos 7 ocasiones no han podido destruir a Israel. La Biblia nos enseña que en Ezequiel, en el libro de Daniel y en Zacarías, que el enemigo intentará destruir esta nación con armas nucleares. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Con armas nucleares. La palabra de Dios nos enseña que en un lugar en las afueras de Israel llamado el Valle de Jezreel o Megiddo, se llevará a cabo una batalla tremenda llamada batalla o guerra de Armagedón o Armerguido. Ahí vendrán naciones de todas partes de la tierra. Acuérdense que en la Biblia lo dice, pero aparte lo hemos escuchado en internet, que el río Éufrates se está secando. ¿Vieron el río Éufrates en la Mesopotamia? Entre el río Éufrates y el Tigre, el Éufrates se está secando. Entonces el Éufrates, cuando se seque, por ahí van a pasar los millones de soldados, entre ellos los chinos, los rusos, van a pasar por ahí, los tanques, todo para atacar al pueblo de Israel, los iraníes. Ahí está en la Mesopotamia, donde está Irak, donde está el jardín de Edén, espiritualmente hablando. Entonces, es terrible. Si ustedes empiezan a estudiar y verán las cosas que van a pasar. Entonces, de ahí vendrán naciones de todas las partes de la tierra. Todos atacarán por el norte, por el sur, por el este y por el oeste, por tierra y por mar y por aire. Será un tiempo de angustia para Israel. La palabra de Dios nos enseña que más de 200 millones de soldados se unirán con un solo objetivo: destruir Israel. ¿Por qué? Tanto odio de destruir a Israel. Porque el Dios de Israel, el único Dios, prometió que Israel, bajo juramento, con su mano levantada, que Israel nunca será destruida. Nunca. Que Dios peleará por ese pueblo a pesar de su defecto, desobediencia, su rebeldía, su incredulidad. No creen que Jesús vino a la tierra. Bueno, por eso están esperando al Mesías todavía ellos, están cerca del año 5800, pero ellos es el pueblo de Dios, ellos son fieles a Dios, pero no creen que Jesús vino todavía. Y Dios defenderá a muerte a ese pueblo. Por tanto, el enemigo está tratando de demostrar que Dios miente. Obvio que no. La Biblia nos dice que después de haber reconstruido el templo de Jerusalén, justos a los 3 años y medio, lo dice en Tesalonicense, el anticristo entra en el lugar santísimo, lo profana y entonces exige que todo el mundo le adore y le reconozca como él, el único Dios, a él, en 2 Tesalonicense capítulo 2 versículo 1. Léalo en su casa. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, el desmadre, el descontrol. La apostasía es renegar de Dios, es cansarse de Dios. El descontrol total, absoluto. Ese ambiente de rumores de guerra, de control, crisis, más crisis. En ese ambiente se levantará el anticristo. El anticristo va a actuar en ese momento. Es el momento preferido de él. Porque viene ofreciendo paz, ofreciendo seguridad y viene ofreciendo estabilidad a un mundo que entrará en caos, en picada y no habrá forma de solucionar los problemas. Vendrá la apostasía. ¿Qué quiere decir apostasía? Renegar de Dios, ponerse rebelde, cansarse. Ya no sigo más a Dios, sigo al otro. Iba para la izquierda, iba para la derecha, ahora me vuelvo para la izquierda, retrocedo, reniego de Dios, me olvido de Él. Eso es la apostasía. Dice la Biblia que en los últimos tiempos muchos que se llaman creyentes o cristianos o seguidores de Jesús apostatarán de la fe, llegarán a escuchar a espíritus engañadores, espíritus malignos, llegarán a creer en cuánta cosa rara y extraña aparezca en el momento y se producirá un enfriamiento. La gente se va a enfriar a nivel mundial, no acá en nuestro país, en todo el mundo, es mundial esto. Esto es algo global por parte de muchos que se llaman creyentes, porque en la Biblia dice
aún a los escogidos, porque en realidad a eso quiere destruir Satanás, a los que creen en Cristo, los quiere hacer enfriar, que se olviden de Dios, que descrean. Entonces dice que el amor de muchos, a consecuencia que se ha multiplicado la maldad, se enfriará el amor. También dice que si en aquellos días no fuesen acortados, nadie podría ser salvo. Por causa de los escogidos, muchos dicen los escogidos son los judíos. No, no es así, están engañados. La palabra escogido es ecleto. La palabra ecleto aparece en Primera de Pedro, cuando Pedro le escribe a los gentiles, no a los judíos, porque Pedro fue llamado a predicar a los gentiles. Y le dice, vosotros que antes no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Admirable. La palabra que utiliza Pedro, ecleto, cuando habla de escogido. Dios tiene un solo pueblo. Y en ese pueblo forma parte todos aquellos hombres y mujeres que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal. Por eso dice que cuando venga la apostasía, muchos se apartarán, muchos que predicaban el Evangelio se apartarán, muchos apostatarán de la fe, renegar de la fe, renegar de Dios, muchos se olvidarán de Dios, lo van a renegar, lo van a rechazar, dice la palabra, antes que venga el Señor, a lo de Cristo, de Jesucristo, tiene que venir la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El anticristo. Que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Eso está en la palabra de Dios. No permite que haya todo tipo de religiones y todo tipo de creencias. Va a ser una persona que va a controlar el tema espiritual o religioso. Y es tan cruel esta persona, escuchen, es tan cruel esta persona que no va a permitir nada. Es terrible este ser. Es maléfico. No, hasta que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. Hablo del templo de Jerusalén. Ahora, ¿sabés qué lo detiene a este macabro y diabólico personaje? Estamos hablando del anticristo, la primera bestia. Ya está el misterio de la iniquidad. Ya está el misterio de la iniquidad en el mundo. Solo hay que lo detiene, que es la iglesia del Señor. Hasta que la iglesia no sea levantada, vio en el rapto, cuando el Señor venga a buscar a los fieles, a los que creen en Jesucristo, aquellos que aceptaron a Jesús como nuestro Dios y Salvador personal, aquellos que se arrepintieron de corazón y aceptaron y creyeron que Él murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros, aquellos que son humildes de corazón, aquellos que se humillaron, pidieron perdón y aceptaron a Jesús, que los sí y creen en Jesús. Él va a venir a buscar a los creyentes, a los que perseveraron, no a los que lo rechazaron, no a aquellos que se cansaron y apostataron, que renegaron de Dios, aquellos creyentes. Y los creyentes son todos aquellos que creen en Jesús. No va a venir a buscar a evangélicos, no va a venir a buscar a católicos, a adventistas, testigos de Jehová, mormones, no. El Señor va a venir a buscar a los creyentes, aquellos que creyeron en Jesús el Señor, aquellos que creyeron en su palabra, que Él un día va a venir por segunda vez. En un abrir y cerrar de ojos seremos levantados, seremos succionados, el rapto de la iglesia, seremos levantados y nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos de gloria y poder, porque nosotros no podemos vivir en el plano espiritual siendo de carne y hueso. Seremos levantados y nos dará un cuerpo nuevo. Primero los muertos en Cristo, tanto en la tierra, en el mar, todos los que murieron en Cristo Jesús, por causa de él, o murieron por una enfermedad, porque lo mataron, por lo que sea, pero creyendo en Jesucristo. Entonces, y después nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos levantados y llevados al cielo con él. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. El que no lo cree, lea la Biblia, lean en Tesalonicense.
Entonces, eso es lo que hace que no pueda actuar el anticristo. Dice la palabra que el anticristo lo matará el resplandor de su venida. Cuando venga Jesús, después que nos levante a nosotros, viene la guerra del Armagedón, la guerra del anticristo, con todas las naciones de la tierra que quieren destruir a Israel. Bueno, va a venir la guerra, esa guerra que va a ser nuclear. Y mucha gente, va a ser muy cruel todo lo que va a pasar, y nadie será muerto como lo matará el Señor Jesús al anticristo, con su resplandor, porque dice la Biblia hasta dónde va a ser enterrado. Es en Ezequiel 39, versículo 11 al 14, se levantó en su casa este texto, y léalo allá, y dice que allí en Israel, en un valle, Dios le tiene preparada la sepultura al anticristo, al falso profeta y al dragón, que es Satanás. Para todos los que pasen por aquel lugar, sepan que hasta aquí le permitió llegar el Señor Jesús. Por eso que tiene un tiempo determinado, son 3 años y medio al anticristo. Y cuando venga, después que Jesús se lleve, no va a tocar la tierra Jesús, se lleve a todos los creyentes, a la iglesia, a las almas, se las lleve de la tierra, los levante para que no tengamos que pasar por esa situación, viene la guerra, la terrible guerra, la guerra de Armagedón, donde Dios va a destruir al anticristo, lo va a enterrar, lo va a poner en el abismo, al falso profeta y al dragón, que sería Satanás, al querubín protector que después se transformó en Satanás porque desobedeció a Dios. Entonces en Ezequiel 39, del 11 al 14, habla sobre lo que va a ser Jesús con el anticristo, con la primera bestia. Entonces, y con la segunda bestia, que es el falso profeta, y Satanás. Entonces, este personaje, estamos hablando del anticristo, tendrá su apoyo de la gran ramera, la gran Babilonia, y durante 3 años y medio atormentará a las naciones, antes que venga Cristo, obvio. Y llevándolos al desastre, al caos. El anticristo cambiará las leyes, haciéndolas más injustas, las leyes en la tierra, por 3 años y medio. Va a ser un caos terrible en 3 años y medio. La Biblia dice que los que tienen poder presentarán leyes terribles como si fuesen buenas, y las leyes buenas desaparecerán. A lo bueno, a lo malo llamarán bueno, y a lo bueno le llamarán malo, porque como está pasando ahora, que todo lo que es malo, el mundo lo ve bueno, y todo lo que es bueno, lo que es puro, lo que es santo, lo ve malo. Entonces Israel va a ser atacado, y allí ellos lo saben. Israel sabe que será atacado por todo el mundo, y por los rusos, por los chinos, y por todos los países musulmanes, inclusive Irán, que lo quiere borrar del mapa, tiene 80.000 misiles apuntando a Israel. Los iraníes no son árabes, son persas, que en 1935 cambió su nombre de Estado persa al Estado de Irán, pero tienen la religión musulmana, pero ellos son persas. El resto, después está los rusos, y están los chinos, y después están todos los demás países musulmanes de Medio Oriente. Todos odian totalmente, y países de África odian a Israel, y van a todos juntarse para destruir el pueblo de Israel. Y entonces solamente Irán tiene 80.000 misiles apuntando a Jerusalén, y la idea es arrasar a Israel del mapa. 120 millones de enemigos contra 7 millones que son en Israel. ¿Entienden lo que estamos hablando? ¿Entienden? Son 120 millones contra 7 millones. Obvio, Dios no lo va a permitir. Va a pasar como la guerra de los 6 días. ¿Se acuerdan? La guerra de los 6 días. Bueno, la guerra de los 6 días, los ángeles actuaron allá en Medio Oriente. La guerra de 6 días,
los ángeles guardaron a Israel, lo rodearon con soldados gigantes y los mismos musulmanes los vieron, pero se olvidaron ya de eso. ¿Y cuántas veces vimos en la televisión que los misiles, las cámaras mostraban que iban cayendo a Israel y explotaban en el aire? ¿Quién los hacía explotar? ¿Quién los desviaba? El Señor. Dios no va a permitir, pero sí que van a venir todos a atacar a Israel. La odian porque es el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios y es nación santa. Entonces, Señor, espero que esto haya sido de seguridad. Uno no es salvo por saber esto. Uno es salvo creyendo en Cristo Jesús, haberse arrepentido de corazón de nuestros pecados, de nuestras maldades. Muchos dicen, yo no maté a nadie, no robé, no hice nada. No, pero somos pecadores de nacimiento. Ya del tiempo de Adán llevamos esa maldición de pecadores. Y para eso vino Cristo, murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por nosotros. Entonces, todo el que cree en Él y se humilla y le pide perdón a Dios, somos sellados, somos creyentes en el Señor. Pero si lo arrepentimos de corazón, sincero, no levantamos la mano para quedar bien con alguien, no tenemos que quedar bien con nadie, tenemos que obedecerle a Dios, no tenemos que ir a caminar a Luján, no tenemos que arrodillarnos, no tenemos que arrastrarnos en el piso, ni colgarnos en ningún lugar, solamente tenemos que obedecer a Dios. ¿Y cómo lo obedecemos? Haciendo su mandamiento. Debemos aceptar que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, que Dios derramó su sangre una vez hace más de 2000 años por nosotros, y todo aquel que cree en Él será salvo. Y cuando habla será salvo tú y tu casa, no se refiere a vos y los parientes, se refiere tú y tu casa, es tu alma, tu ser, tu sentido, el alma y tu cuerpo. Porque la salvación es personal. Dios no puede obligar a nadie que lo amen, sino que la salvación es personal. Yo le puedo hablar a una persona a través de acá del Facebook, de esta filmación que estoy haciendo, de esta predicación o de estas palabras, no sé si llamarla predicación, es una palabra, y el que escucha se puede arrodillar en la cama de su habitación, se arrodilla ahí y le pide perdón a Dios, le dice, Señor, perdóname, te pido perdón por todas mis maldades, por mis pecados, por iniquidades, por ser incrédulo, por todas las cosas que hice. Y no voy a volver a hacer más lo anterior. Y le pido perdón. No es ser tonto ser cristiano, no es ser tonto arrodillarse. Eso es ser hombre, humillarse ante Dios, porque Él es Dios. Él está arriba, nosotros estamos abajo. Él baja el pulgar y nosotros necesitamos más. Por eso aceptemos a Jesús y limpiemos nuestras vidas y estemos preparados, porque esto cada vez viene peor. Esto de la pandemia, esta es la antesala del nuevo orden mundial. Esto es pánico, esto es, crean pánico, están preparando todo el terreno porque el mundo va a entrar en un caos que ya no va a haber solución. Entonces va a venir el nuevo orden mundial, que siempre pide Cristina, el Papa y muchos otros, todos piden el nuevo orden mundial. Claro, porque están en las sombras. Entonces, recuerden, Cristo va a venir, viene pronto a buscar a su iglesia. No viene a buscar evangélicos, ni católicos, ni adventistas, ni mormones, ni testigos de Jehová. Viene a buscar a todos aquellos que creen en Jesús, que no le mienten a Dios. No es que yo digo que soy creyente y después estafo a mi hermano, o me voy con la esposa de mi vecino, o le robo a fulano, a mengano, o miento, o maldigo a un montón. No. Vine a buscar a los cristianos verdaderos, aquellos que creen en Jesús, con su defecto, con nuestros errores, porque todos tenemos defectos y errores, pero aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal y somos libres porque con la sangre de Cristo somos libres de la esclavitud del pecado. Entonces busquemos a Jesús, busquemos, si quieren leer Apocalipsis, también lean Efesios 6:10, que habla de la armadura de Dios, porque no luchamos contra sangre y carne, no luchamos contra personas, luchamos contra seres espirituales de maldad de las regiones celestes, luchamos contra seres que no los vemos, pero que están ahí, que ellos hacen lo imposible para que nosotros no seamos salvos y no nos brille la luz de Cristo. Por eso busquemos a Cristo, busquen, no tengan vergüenza de leer la Biblia, nadie es tonto por leer la Biblia, busquen a Jesús, ahora que hay tiempo, porque después, una vez que muramos, o que Jesús se lleve a la iglesia, que se lleve en el rapto, ya va a ser demasiado tarde. Los que quedemos, Dios quiera no quede, no estemos acá en la tierra, que nos vayamos, porque lo que va a pasar acá en la tierra va a ser terrible. Por eso que Dios te avisa antes. Dios no es traidor, porque te avisa antes.
lo que tenés que hacer. Entonces, busquemos a Jesús mientras haya tiempo y tengamos vida. ¿Estamos vivos? Busquemos a Cristo y pidámosle perdón, arrepentémonos de corazón. Y lean Apocalipsis, que es importante. No para que tengan miedo, sino para que aprendan, para que entiendan. Y lean los demás libros de la Biblia. Lean, busquen. Y si no entienden, pregunten. Pregunten, arrodíllense en la cama y pregunten. Y si se pueden congregar en alguna iglesia, que predique la palabra de Dios, verdadera palabra de Dios. Bueno, espero que esto les haya servido de algo, por lo menos para que sepan. Que Dios los bendiga a todos y bueno, espero haber servido con esto. Pienso que esto les toque el corazón y se den cuenta que el mundo está en un caos y que estamos a las puertas de que Cristo venga, y que no nos agarre sorprendido. Velad, que estemos despiertos. No significa despierto, no significa que no durmamos, significa que estemos despiertos espiritualmente, atentos. Sabemos que tenemos que trabajar, querés divertirte, querés salir, querés tocar, querés ir al cine, pero acordate, siempre con la mira en Cristo Jesús, porque acordate que estamos a las puertas. En cualquier momento puede sonar las trompetas y Dios nos lleva. Entonces, y no nos quedemos en la tierra, porque eso va a ser triste. Entonces, bueno, recuerden que vienen días feroces. Entonces, busquemos a Cristo mientras estemos vivos. Bueno, Dios los bendiga a todos, en el nombre de Jesús. Amén.